segundo encuentro entre juzgadores y académicos organizado por el Instituto de la Judicatura Federal y el Instituto de Estudios Constitucionales de Querétaro. Me da mucho gusto darles la bienvenida a quienes nos acompañan en la plataforma de Webex y también a todas las personas que nos siguen por las redes sociales del instituto. Y les doy la bienvenida a la mesa redonda del día de hoy, que se titula La justicia ordinaria de cara a las emergencias. Para conversar de este tema tenemos un panel de lujo a quien me gustaría presentar. En primer lugar, tenemos a la consejera de Gives Zárate, quien estará moderando la conversación. Tenemos también a la magistrada Mariela Ponce, al maestro Rogelio Flores del Instituto de Querétaro, la jueza Alejandra Ramos y también nos acompañará el juez Eliseo Juan Hernández de la Ciudad de México, quien se incorporará en unos minutos. Brevemente los presentaré a cada uno de ellos y de ellas y después cederé el uso de la palabra a la consejera de Gives para comenzar propiamente con la actividad. Entonces, en primer lugar me gustaría presentar a la consejera. La consejera de Gives se ha desempeñado en múltiples posiciones, entre las que destacan jueza 59º penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y magistrada de la primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Actualmente se desempeña como consejera de la Judicatura Federal. Muchas gracias, consejera, por acompañarnos. También, como les mencioné, nos acompaña la magistrada Mariela Ponce. La magistrada Mariela cuenta con una carrera judicial de 26 años. Es magistrada presidenta de la Sala Penal y de la Sala Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. También es coordinadora del modelo de procesos judiciales del sistema de operación Cosmos para la implementación del sistema de justicia acusatorio en el Estado y consejera internacional en justicia penal para adolescentes para el periodo 2020-2023 en la Organización Internacional de Magistrados y Jueces, y tiene el grado de doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde también es docente desde el año de 1999. Es autora de libros como La Introducción al Estudio del Procedimiento Judicial para Adolescentes en el Estado de Querétaro y La Epistemología del Procedimiento Acusatorio de Oral. Muchas gracias, magistrada, por acompañarnos esta tarde. Asimismo, nos acompaña la jueza Alejandra Ramos. La jueza es licenciada y maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Es candidata a doctora por la Universidad Autónoma de Chihuahua y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y dentro del Poder Judicial del Estado de Chihuahua ha desempeñado diversos cargos, entre los que destacan el de secretaria proyectista, secretaria de acuerdos, coordinadora de jueces de control y directora de la Escuela Judicial. Desde enero de 2007 es jueza de control, además es consejera del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, así como del Instituto de Formación Profesional del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Muchas gracias también, jueza Ramos, por aceptarnos la invitación esta tarde. Y también nos acompaña el maestro Rogelio Flores Pantoja, quien es licenciado en Derecho por la UNAM, con estudios de posgrado en la Universidad Panamericana y la Universidad de Castilla-La Mancha en España. También cursó la especialidad Program of Advanced Studies on Human Rights and Humanitarian Law por el Washington College of Law de la American University. Ha impartido clases y conferencias tanto en instituciones nacionales como extranjeras y forma parte del Consejo Académico del Centro de Estudios de Actualización en Derecho. Actualmente es el director del Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, institución con la que nos encontramos organizando este encuentro. Muchas gracias, Rogelio, también por acompañarnos. Y como les mencionaba, se incorporará, esperamos en unos minutos, el juez Eliseo Juan Hernández, quien es licenciado en Derecho por la UNAM, cuenta con múltiples estudios de posgrado en distintas universidades nacionales e internacionales y actualmente es doctorando en Derecho. Dentro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se ha desempeñado como secretario de acuerdo y proyectista, juez 34º civil de primera instancia y actualmente es juez 15º civil de proceso oral en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y pertenece al comité para incluir la perspectiva de género en el tribunal. También damos las gracias al juez, quien se incorporará en unos minutos. Y bueno, pues en general, muchas gracias
a todas y a todos nuestros panelistas. Estamos convencidos de que su participación será muy enriquecedora para nuestra audiencia. En nombre del doctor Bárcena, el director del Instituto de la Judicatura Federal, les damos muchas gracias por haber aceptado esta invitación y también a todas las personas que nos acompañan. Y pues sin más preámbulo, les cedo el uso de la palabra a la consejera de Gives para que nos haga el honor de moderar esta sesión. Consejera, creo que está apagado su micrófono. Sí. Ahí está. Perdón. Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto para mí poder participar en este segundo encuentro entre juzgadores federales y académicos, desarrollado por el Instituto de la Judicatura Federal. Sin duda, esta mesa en la que participo como moderadora versa sobre un tema de suma importancia y hasta cierto punto complejo de comprender, ya que se refiere al papel de los jueces en la pospandemia, seguridad jurídica, democracia y Estado de Derecho. Antes de presentar a los panelistas de esta mesa, quisiera decir que la pandemia forzó a las instituciones de impartición de justicia a adaptarse de la noche a la mañana a circunstancias inusitadas, que plantean importantes obstáculos para el acceso a la justicia. La adaptación de cada poder judicial local siguió cursos distintos dependiendo de la ponderación de los riesgos sanitarios, legales, tecnológicos y de las capacidades institucionales para hacer frente a este escenario. El objetivo de esta mesa es conversar sobre las respuestas y los resultados de los tribunales locales a la emergencia sanitaria para identificar lecciones importantes y mejorar el acceso a la justicia en un escenario post-COVID. Pues más allá de que cada uno de nosotros resalte o haga notar lo que un poder judicial local o el poder judicial de la Federación implementó, quisiera que compartiéramos las experiencias vividas por cada uno de nosotros en la institución a la que pertenecemos. Sin más preámbulo, le voy a dar el uso de la palabra al juez Eliseo Juan Hernández Villaverde del Poder Judicial de la Ciudad de México para que inicie platicándonos cómo han salido avante en esta etapa que estamos viviendo. Buenas tardes a todas y a todos. Magistrada Verónica, consejera Verónica, ante todo, muchas gracias por la confianza de haberme invitado a participar en este evento. Y muchas gracias a todas y a todos por su atención. Tengo muchas cosas que platicarles en relación a esto. Lamentablemente tengo unos problemas de conexión. Estoy conectado desde mi teléfono y tengo desde el teléfono no puedo conectar las láminas, pero en tanto me ayudan a superar este pequeño percance, pues les voy a platicar en términos generales cómo el Poder Judicial de la Ciudad de México está haciendo frente a esta cuestión de la pandemia. Y es muy importante que les comente que para efecto de hacer frente a la situación de la pandemia, hemos tenido que hacer uso de diferentes herramientas y partiendo de diferentes estudios y análisis. En primer lugar, debo de comentarles que el Poder Judicial de la Ciudad de México, para poder hacer frente a esta situación, tuvo que hacer uso de las facultades que tiene el presidente para poder emitir las medidas necesarias con la finalidad de poder administrar justicia de manera pronta y expedita, implementando las herramientas necesarias para ello. Facultad que ejerció precisamente con apoyo del Consejo de la Judicatura. Esto sumado al hecho de que teníamos un problema de carácter legal. En materia penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales contaba con disposiciones expresas que permitía el uso de diversas herramientas tecnológicas para poder desahogar los procedimientos. En cambio, en materia civil y mercantil se insuficientes por sí para poder hacer frente a esta pandemia. El Poder Judicial de la Ciudad de México, a través del Consejo de la Judicatura y su presidente, decidieron desarrollar su facultad para
interpretar y aplicar derechos humanos, y de esta manera, garantizando el acceso a la justicia y a la tecnología, pudieron implementar diversas estrategias de carácter. Podemos clasificarlas en actividades que se realizaron en materia de gestión, actividades sanitarias y actividades de carácter propiamente tecnológico. Las actividades sanitarias que se realizaron inmediatamente fue la suspensión de actividades, que duró del día 18 de marzo al 3 de agosto. Durante esta relativa suspensión de actividades se disminuyeron las actividades del Poder Judicial al mínimo vital. En materia familiar, por ejemplo, se continuó estableciendo en materia civil, familiar y penal los turnos de medidas de protección de violencia hacia las mujeres, de manera que se estuvo atendiendo este tipo de problemáticas las 24 horas del día durante todo el tiempo de la pandemia. Asimismo, en materia familiar se establecieron turnos de 3 juzgados diarios, de lunes a viernes, en horario laborable, que estuvieron recibiendo demandas en las que se argumentase violencia a niños, niñas y adolescentes y a mujeres, que tenían que ver con convivencias, alimentos y diferencias conyugales. Incluso se siguieron recibiendo y entregando billetes de depósito en materia de alimentos, y a través de la Oficina Central de Consignaciones se siguieron recibiendo y entregando billetes de depósito. En materia penal se continuaron las actividades del proceso penal acusatorio para recibir órdenes de aprehensión, resolver la situación jurídica de cada uno de los detenidos, y en materia de proceso penal acusatorio se estuvieron atendiendo las medidas de control que requerían la intervención judicial para su emisión, de tal manera que no se suspendió la actividad. Incluso durante la pandemia se desarrollaron herramientas tecnológicas que permitieron contribuir, no nada más durante la reducción de actividades, sino incluso todavía al día de hoy, a través de sistemas tecnológicos se pudo establecer la celebración de audiencias a distancia en materia penal, de tal manera que las y los detenidos podían permanecer en centros de internamiento, reclusorios 1 y Santa Marta, donde desde ahí se transmitían, acompañados con sus defensores, sus audiencias, en lo que en la sede judicial se encontraban el Ministerio Público, el juez y las demás personas. Se estableció, además de este tipo de situaciones, convivencias a distancia, paterno-filiales, a través del Centro de Convivencias del Poder Judicial de la Ciudad de México, lo que permitió que niñas, niños y adolescentes pudiesen seguir conviviendo con sus padres, aún en épocas de la pandemia, pero a través de la telepresencia. Durante este momento se estuvieron diseñando y llevando a la práctica diversos sistemas tecnológicos que hasta el día de hoy se han estado funcionando en materia civil y familiar, como son los lineamientos relacionados con la firma electrónica, documento electrónico y la firma electrónica de la FIREL y la de firma. Se estableció la oficina virtual de la Oficialía de Parte Común para la recepción de demandas electrónicas. Asimismo, oficinas virtuales de cada uno de los órganos jurisdiccionales en materia civil y familiar. Se establecieron notificaciones electrónicas, lineamientos para el envío y recepción de exhortos electrónicos con todas las entidades federativas. Se establecieron sistemas de citas para la presentación de demandas, así como la presentación de exhortos y cartas rogatorias, el primero en la Oficialía de Partes Común y estos últimos en la Oficialía de Partes de la Presidencia. Y para aquellas personas que no tuviesen citas, pero que llegasen a presentar este tipo de documentos, se estableció un sistema de atención efectiva que permite precisamente que por turno se reciban estos documentos. Déjenme comentarles que se creó también lineamientos sobre procedimientos en línea y audiencias a distancia. Antes de que la suspensión de actividades llegara a su fin, incluso se empezaron a recibir juicios en línea, divorcios incausados promovidos por ambas partes que se celebraban a distancia, en la cual con la presentación de la solicitud por ambas partes en forma electrónica, con su firma electrónica, se señalaba fecha de audiencia y en una sola audiencia, prácticamente en el término récord de 3-4 días, las personas se podían divorciar siempre y cuando fuera promovido por ambas partes. Este mismo procedimiento se amplió para la promoción de jurisdicciones voluntarias en las cuales se pretendía acreditar
concubinato y dependencia económica. Es muy importante también señalar que además de estos sistemas, se estuvieron realizando también otras actividades de gestión de trabajo que pudieron permitir que este trabajo que se estuvo acumulando durante la suspensión de actividades en las diferentes ramas judiciales pudiese llevarse a cabo de la mejor forma. Por ejemplo, antes de que se llegara a su fin la conclusión de actividades, se habilitó el trabajo, el adelanto de trabajo entre los órganos jurisdiccionales, permitiéndose que se aperturaran las oficialías de partes de cada juzgado 2 semanas antes de que pudiese iniciar la continuación de las actividades. Se posibilitó además que las demandas que fueran presentadas en forma electrónica, en las funciones electrónicas, pudiese realizarse el estudio. Se adelantaron trabajos para elaboración de acuerdos y señalamiento de fechas de audiencias 2 semanas antes de que pudiese regresarse precisamente a la etapa judicial. ¿Me escuchan? Sí. Ya se pudo aquí activar una disculpa si en un momento tuve alguna dificultad técnica, pero ya ahorita si me permiten, voy a ponerles las láminas que tenía diseñadas precisamente para esto, con la finalidad de que podamos continuar sin ningún problema. Les comentaba hace un momento que el presidente ejerció su facultad para impulsar el desarrollo de los sistemas de impartir justicia, emitiendo las providencias necesarias para modernizar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, con el apoyo del Consejo de la Judicatura, que aprobó precisamente los acuerdos necesarios en el ámbito administrativo. Esto derivado y con el sustento del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecía disposiciones expresas al respecto, y ante la insuficiencia de disposiciones por parte del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México y el Código de Comercio, se desarrolló el derecho humano de acceso a la justicia y la tecnología en materia civil y mercantil, desarrollando el principio de equivalencia funcional de la prueba electrónica, lo que nos permitió, ejerciendo nuestras facultades, precisamente establecer estos sistemas que nos ayudaron. ¿Qué es lo que se ganó con esta actividad y cómo es que el Poder Judicial hizo frente a estas emergencias? Se garantizó el acceso a la justicia y la salud con estos sistemas de gestión, se dotó de sistemas electrónicos y tecnológicos al Poder Judicial para agilizar los procedimientos y además se les dio carácter de voluntarios equivalentes con la finalidad de que los procedimientos pudiesen agilizarse. Como ya lo comentaba hace un momento, fueron varias medidas las que se emitieron, unas de carácter sanitario, otras de carácter de gestión y otras tecnológicas. En este caso, refiriéndome específicamente a las medidas sanitarias, se elaboró todo un plan de contingencia del Poder Judicial en el cual, entre otras cosas, se estableció la reducción de actividades jurisdiccionales que duró del 18 de marzo al 3 de agosto. Se sanitizaron todas las áreas judiciales y administrativas, se estableció una línea de atención psicoemocional de emergencia para las y los servidores públicos del Poder Judicial, y así como las personas usuarias de los servicios de la Coordinación de Intervención Especializada de Apoyo Judicial, lo que permitió que las personas durante el resguardo domiciliario pudiesen ser atendidas psicológicamente. Además, para efecto de evitar complicaciones en las actividades laborales, se prorrogó la entrega de la declaración patrimonial y las actividades jurisdiccionales se redujeron al mínimo. ¿Qué es lo que se estuvo haciendo además de todo esto? A partir de que se continuó con las actividades, que fue el 3 de agosto, con la finalidad de poder sacar ese rezago judicial que se tenía, se dividieron las vacaciones en 3 periodos escalonados, lo cual permitió que no se interrumpieran las actividades jurisdiccionales y tampoco se privara a los trabajadores de sus derechos laborales. Además, se dividió el trabajo presencial y a distancia entre los integrantes
de los órganos jurisdiccionales, privilegiando el trabajo a distancia con las personas que se encontraban en condición de vulnerabilidad, y se estableció trabajo a puerta cerrada y a puerta abierta. Cada una de estas actividades es de tal manera que diario se está trabajando, pero en algunas ocasiones se atiende al público y en otras a público muy reducido. Durante estas actividades, el personal que se encuentra en los juzgados son las 2/3 partes, lo que permite seguir cuidando la salud. Como ya lo mencionaba hace un momento, ¿qué se estuvo haciendo en materia penal? En materia penal y justicia de adolescentes se continuó durante la suspensión de actividades con el control de detención, las vinculaciones a proceso, la imposición de medidas cautelares y cierres de investigación. Además, se siguieron celebrando las audiencias en las que se ordenaban órdenes de aprehensión, de cateo y otras actuaciones que requerían la intervención del juez a petición precisamente de la Fiscalía. Se continuó con el trabajo de las medidas de protección de violencia hacia la mujer en materia penal. En el proceso penal acusatorio se siguió dando trámite al cumplimiento de órdenes de aprehensión, resolviéndose la situación jurídica de cada uno de ellos, y siguieron atendiendo los jueces tradicionales las peticiones de medidas de protección de violencia hacia la mujer. Y en materia de justicia de adolescentes, los jueces de control continuaron con la revisión de los internamientos y las medidas emergentes y extraordinarias que se realizaban a petición de parte. En materia de ejecución penal y medidas sancionatorias, el Poder Judicial siguió trabajando durante esta suspensión de actividades, y particularmente los jueces especializados en ejecución de sanciones, los de primera instancia en materia penal y los de delitos no graves, se ocuparon de las libertades relacionadas con sustitutivos y beneficios previamente determinados, de resolver gestiones previas a la inminente compurgación de la pena y cumplimiento de órdenes de aprehensión y represión. Los jueces especializados en medidas sancionadoras para adolescentes se ocuparon de beneficios anticipados, gestiones previas a la compurgación y el cumplimiento de órdenes de aprehensión. Los jueces de ejecución de sanciones penales se ocuparon de las peticiones de autoridades penitenciarias y el cumplimiento de órdenes de aprehensión. Además de este tipo de medidas, también se ordenó, y esto fue una de las medidas que hace rato les mencionaba, fue la celebración precisamente de audiencias a distancia, que en un primer momento permitían que en una sala estuviera el Ministerio Público y en otro lugar, en otra sala estuviera la defensa con el imputado y en una tercera el juez con su auxiliar. Después esto se perfeccionó y, como les comentaba, ya no se trasladaba a los detenidos hacia el órgano jurisdiccional, sino se les concentraba en Reclusorio Sur y Santa Marta para que desde ahí se hiciera la transmisión correspondiente, lo que ayudó a reducir los riesgos sanitarios con las y los detenidos. Incluso en materia penal sobre violencia a las mujeres, como hace rato lo comentaba, en ningún momento se suspendió este turno, tal y como lo señala la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tanto en materia civil, penal como familiar. En materia penal, incluso se diseñó el sistema electrónico con telepresencia que denominamos ProMujer, que permite que, en lo que se refiere a las solicitudes de violencia hacia la mujer en materia penal, a través del Centro de Justicia de las Mujeres, así como del Centro de Atención de Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la mujer víctima de la violencia solicita en forma electrónica estas medidas de protección, el juez de la misma forma se impone y de inmediato resuelve su procedencia, declarándolas y ordenando su ejecución inmediata. Para tal efecto, en aquellas medidas que se requiere la audiencia se celebra a distancia, quedando en el Centro de Protección hacia las Mujeres la víctima con su representante legal, y en el órgano jurisdiccional el juez, el secretario de acuerdo y el agresor con su defensa, garantizando y ampliándose la mayor protección hacia las mujeres. Este proceso se modernizó a partir del 1 de noviembre de este año, y aquí con las reformas a la Ley de Acceso a las Mujeres, ahora son los jueces de control de proceso penal acusatorio quienes continúan utilizando este sistema electrónico que se ha hecho referencia. En materia civil y familiar, como lo comenté, se continuó con las medidas de protección de violencia a la mujer, se siguieron entregando los billetes de depósito en materia de alimentos a través de la Oficina Central de Consignaciones, y se crearon los juzgados en turno en materia de los juzgados familiares de proceso escrito en turno, quienes conocían, como ya lo mencioné, de aquellas demandas en las que se argumente violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes. Particularmente solo se ocuparon estas guardias de actos perjudiciales relativos a la separación provisional de cónyuges, a la separación cautelar de personas, a la guardia y custodia de niños, niñas y adolescentes, a las demandas de alimentos y a asuntos relacionados con las convivencias. Esto sin perjuicio de las
de aplicar la ley de acceso a las mujeres a una víctima a una vida libre de violencia, de tal manera que la materia familiar prácticamente estuvo en constante movimiento. Como ya lo había mencionado, actualmente, después del 3 de agosto, se está trabajando a puerta abierta y puerta cerrada, de manera tal que se continúa con los trámites jurisdiccionales, pero se evita la concentración de personas. ¿Qué se hace a puerta abierta? A puerta abierta es cuando se recibe al público en los órganos jurisdiccionales, se hace la consulta de expedientes, se ejecutan diversos trámites administrativos, se celebran las audiencias de los juzgados de proceso escrito, se entregan billetes de depósito en materia familiar. A puerta cerrada, no se recibe a las personas para la consulta de expedientes, pero los juzgados adelantan trabajo para hacer trámites administrativos, como es la elaboración de cédulas, exhortos y elaboración de acuerdos, precisamente para que a puerta abierta puedan atender a la gente. Las únicas audiencias que se celebran son las de los juzgados orales y solo se entregan los billetes de depósito y documentos base. Además de esto, el Poder Judicial de la Ciudad de México aprobó un acuerdo de suspensión de términos judiciales durante el trabajo a puerta cerrada, con lo cual se garantizó no privar de ninguna oportunidad y posibilidad a las partes para promover cualquier recurso con un término judicial, y lo cual nos permitió, de otra manera, también lograr que la concentración de personas se redujera. También se autorizó la ubicación de oficialías de partes de cada uno de los juzgados en las plantas bajas de cada uno de los edificios, lo que impide que suban las personas con el solo hecho de entregar estas promociones, y se crearon oficinas alternas a la oficialía de partes común para poder distribuir mejor a la gente. Además de todo esto, se crearon infinidad de lineamientos para poder distribuir mejor el trabajo. Se pudo establecer los procedimientos para el examen de los mediadores privados, de manera tal que a través del uso de medios electrónicos se pudiese adelantar en este trámite y no privar a los mediadores privados de la posibilidad de que puedan aplicar estos exámenes. Se habilitó la recepción de promociones electrónicas antes de que se regrese a las actividades. Se habilitó, como ya lo mencioné, que las oficialías de partes de los juzgados reciban promociones. Se autorizó el trabajo anticipado y no se detuvo los procesos de examen de ratificación de juzgados. Y sobre todo se continuó con el trabajo de las revistas del Poder Judicial de la Ciudad de México. Déjenme mencionarles que la actividad de gestión por parte del Poder Judicial no se ha visto mermada por esta urgencia, esta emergencia sanitaria, ya que se continuó y al día de hoy se han instalado ya los juzgados primero y segundo de tutela de derechos humanos, se crearon las oficinas de enlace de los juzgados familiares de proceso oral en las alcaldías de la Ciudad de México, dedicadas exclusivamente a la emisión de medidas de protección en materia familiar, y se integraron los juzgados de control de proceso penal acusatorio para la emisión de estos trámites de medidas de protección, lo cual evidentemente ayuda, ya que no son los jueces tradicionales los que se dedican a la emisión de estas medidas únicamente. Le voy a decir que le quedan 3 minutos. Sí, Señor juez. muy amable, consejera. Estos ordenamientos que les comenté, ya los mencioné hace un momento, toda la serie de lineamientos que se metieron en materia electrónica, que ya los mencioné hace un momento. Si se dan cuenta, hemos emitido bastantes medidas y actualmente estamos, para poder concluir con esta explicación muy breve, actualmente estamos trabajando ya con los juzgados piloto, 6 juzgados piloto, 41, 44, 52, 57, 60 y 61 del proceso escrito, donde ya se implementó el expediente electrónico y se está trabajando en la atención de público en general a través de citas para trámites administrativos, lo que permite que desde su computadora el litigante pueda consultar el expediente, recibir notificaciones, sacar cita para los trámites y únicamente acudir al juzgado, no a pedir el trámite, sino a recogerlo. E incluso estamos en la implementación de la firma electrónica del Poder Judicial de la Ciudad de México, que va a permitir poder desarrollar todas estas herramientas sin problema alguno. Y como podemos ver, también estamos ya en el proceso de implementación del Sistema Integral de Gestión, que nos va a permitir desarrollar estas herramientas con una mayor dimensión, así como la celebración de diversos convenios para aprovechar estas herramientas tecnológicas. Y por último, como pueden ver, tenemos bastantes números que nos permiten ver la utilidad precisamente de estos sistemas electrónicos que han sido muy funcionales, ya que prácticamente en los juzgados donde se ha implementado el expediente electrónico ya estamos trabajando al 100% con firmas digitales y tenemos una inmensidad de audiencias a distancia que nos ha permitido ver que estos sistemas electrónicos han estado funcionando sin problema alguno.
¿Ya terminó? Con esto, consejera, le agradezco mucho. Una gran disculpa por el problema técnico que tuve, pero espero haber sido lo suficientemente claro y sobre todo haber tenido la oportunidad de exponer pues, las diferentes actuaciones que ha podido realizar el Poder Judicial con motivo de esta emergencia sanitaria. Muchas gracias, consejera. Muchas gracias, pues, señor juez Eliseo Juan Hernández. Y para continuar con los temas, le voy a dar el uso de la palabra a la magistrada Mariela Ponce Villa del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Querétaro. Buenas tardes, magistrada. Me da mucho gusto saludarla y más gusto me va a dar escucharla. Muchas gracias, señora consejera. Un gusto compartir con usted este panel. Y un gusto saludarla también, aunque sea a la distancia. Gracias. También a todas las personas que se encuentran conectadas y que nos hacen el favor de escucharnos. Muchas gracias por su atención. Mi agradecimiento a todos los que hacen posible este encuentro, este foro, al Instituto de la Judicatura Federal, por supuesto a su señor director, el doctor Arturo Bárcena, al director del Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, el maestro Rogelio Flores. Y bueno, también decirles que aunque yo estoy en Querétaro y desde casa, me siento en casa en el Instituto de la Judicatura Federal. He tenido la fortuna de compartir espacios ahí con colegas, e incluso el año pasado, por estas fechas, por cierto, me hicieron un espacio y me hicieron el favor de hacer la presentación del último de mis libros. Muchas gracias, muy agradecida siempre por ello. Y bueno, pues ahora en relación con estos temas que nos ocupan, el tema general del foro, que es el papel de los jueces en la pospandemia, seguridad jurídica, democracia, Estado de Derecho. Ese es el tema general y el tema que nos convoca en el panel del día de hoy es la justicia ordinaria de cara a las emergencias. Entendido esto como el primer contacto que somos nosotros, los jueces locales, y el papel que debemos de tener como primer contacto a las soluciones que deben de darse ante la problemática que nos ha generado todo esto que ya conocemos de la pandemia. Todos hemos enfrentado situaciones impensables ante esto que veíamos, pues hasta cierto punto lejano. Empezó en Oriente y dijimos, bueno, ya va llegando a Europa, como que no va a llegar a México, pero bueno, al final, a partir de marzo se nos viene todo el tema sumamente complicado. A veces nos critican a los poderes judiciales que cerramos, que no estábamos preparados. Pero pues sí, efectivamente nadie puede estar preparado para lo desconocido y creo que así como nos expuso el señor juez que me antecedió, todos los poderes judiciales estuvimos generando pues acuerdos, reuniones para generar una seguridad, una certeza jurídica e irnos ajustando a todo esto a lo que nos estaba obligando la pandemia y los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación por las autoridades sanitarias. Yo quisiera dejar de lado, no porque no sea importante, claro que lo es, pero yo quisiera dejar de lado todo este tema de la gestión judicial, de la justicia digital, donde fue necesario y sigue siendo necesario, porque todavía no terminamos, pues innovar, ser creativos para dar respuesta a los justiciables. Solo sí quisiera decir que la impartición de justicia no se debe, no debe no puede ni debería de parar, porque las garantías judiciales no se suspenden o nunca se deben de suspender, porque son las garantías judiciales para la protección de los derechos, tal como lo establece el párrafo segundo del artículo 29 constitucional y el 27.2 de la Convención sobre Derechos Humanos. Entonces, no quisiera yo compartir, porque creo que todos los poderes judiciales lo hemos hecho, sobre los acuerdos, la atención al usuario, que se mantuvo abierto, sobre todo en la materia penal, en la materia familiar, etcétera, etcétera. Yo quisiera más bien referirme, atendiendo al punto que nos convoca en el panel, lo relativo a la justicia local, por lo que ya comentábamos de que somos el primer contacto con el justiciable, la primera instancia a donde ellos acuden a reclamar sus pretensiones fundadas en derecho. Hoy tenemos una realidad completamente diferente en la impartición de justicia local. Tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
nos han dado herramientas hermenéuticas a los jueces a través de las cuales nosotros podemos hoy resolver aspectos no solo de mera legalidad, sino también de cuestiones constitucionales y de justicia. ¿Para qué? Para que el justiciable no tenga que esperar llegar al amparo, a las altas cortes, a los tribunales federales para la protección y garantía de sus derechos o para que se les reparen violaciones a los derechos fundamentales. Como juzgadora local y dedicada a la materia penal, es algo que, como ustedes saben, pues hacemos y revisamos todos los días por las restricciones a los derechos que están permitidas constitucionalmente en la materia penal. Pero estas herramientas que comento, de las cuales nos han dotado a los jueces locales, de lo que nos habla el artículo primero constitucional, lo que se ha generado con la contradicción de tesis 293 y todo lo que continuó a esta contradicción de tesis, pues es algo que si bien agradecemos como jueces locales, toda esta parte del control de las leyes, pues también nosotros como jueces locales debemos de tomarlo no solo con demasiada responsabilidad, sino también con toda la seriedad que merece los temas tan delicados. El derecho está para dar certeza a los ciudadanos que enfrentan procedimientos jurisdiccionales, de tal manera que nuestras decisiones como juzgadores no deben de generar lo contrario, es decir, no deben de generar un caos, no deben de generar inseguridad jurídica, debemos siempre nosotros ajustarnos al marco de derecho, a nuestro Estado de Derecho y ajustar nuestras resoluciones al marco constitucional, convencional y legal. ¿Por qué digo esto como parte introductoria? Porque son dos temas a los que yo me quisiera referir en torno a la justicia federal, local, enfrentando ahora esta pandemia o la post-pandemia. En primer lugar, los actos que se toman o que se tienen que emitir en relación con las restricciones a los derechos generadas por esta pandemia. Y en segundo lugar, las consecuencias que esta pandemia va a generar en la crisis que todo el mundo nos anuncia, no lo digo yo, sabemos todos que nos vamos a enfrentar a una crisis de cierta magnitud y pues eso va a tener un impacto en la justicia local y cómo vamos a responder los jueces locales ante ello. En primer lugar, los actos que se toman actualmente ante la restricción de derechos derivados de la pandemia, a veces pudiéramos pensar que esto es generalmente vía amparo. Sí, por supuesto, el amparo es una vía adecuada, pero también tenemos acciones que se ejercitan en lo local, en el ámbito de la justicia local administrativa o también ante la Sala Constitucional. Nosotros en Querétaro tenemos Sala Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia, y a través de una acción ante esta sala, de esta competencia, pues se pueden hacer valer la inconstitucionalidad en relación con la Constitución local de Querétaro, claro, una inconstitucionalidad de normas por todos estos acuerdos administrativos que se han generado. Incluso yo creo que en todos lados se han generado demasiados acuerdos administrativos e incluso en distintas dependencias. Esto nosotros también sabemos que puede generar una incerteza jurídica porque ya el ciudadano no sabe qué acuerdo es el que está vigente o cuál es el que rige, si el del mes pasado, el de hace 15 días, el día de hoy, etcétera. Entonces todo eso sí y como son restricciones a derechos, sí son competencia muchos de ellos de la justicia local. En este primer punto, nosotros sabemos que no toda restricción a los derechos es inconstitucional y aquí se debe de ponderar o lo que nos correspondería ver como jueces locales es si la restricción a través de estas normas es legítima y es proporcional. Ese es el papel de los jueces en esto. No desechar de plano una norma diciendo es restricción a un derecho y está mal, porque repito, no toda restricción a los derechos es inconstitucional. Y nosotros como jueces debemos de ponderar qué tanto puede afectar una resolución jurisdiccional al cumplimiento de las normas emitidas en los acuerdos administrativos por las autoridades competentes, en este caso, pues la autoridad sanitaria. ¿Qué tanto los jueces vamos a respaldar eso y qué tanto nosotros podemos generar también el que se cumplan esas normas o por otro lado generar un caos y que vía procedimientos jurisdiccionales se queden sin efecto esas medidas y pues al rato se va a aplicar para unos o la van a cumplir unos y otros no las van a cumplir? Hay un caso que si bien es cierto fue vía amparo, no fue en lo local, pero lo traigo a colación en este punto,
porque se dio la difusión en los medios de comunicación y tiene que ver con una suspensión una suspensión provisional que se concede en un amparo a unos padres de familia que promueven el amparo para que sus hijos puedan ir al plantel educativo en donde ellos asisten a tomar clases. Es una escuela privada en la Ciudad de México. Y fue muy, muy criticado. Yo no quiero decir si está bien o está mal que los niños no vayan a la escuela, no ese es el tema que nos ocupa. Tenemos semáforos epidemiológicos, tenemos acuerdos que se emiten conforme a esos semáforos o ese color de semáforo que se tiene en cada lugar, y que también por un tema de pues, el cuidado a los niños, el derecho a sus derechos, el interés superior, etcétera, pues se ha resguardado o se tomó la decisión desde un inicio de cerrar las escuelas, fueron las primeras que lo hicieron. Y a mí me llamó mucho la atención esta suspensión porque se permitió en esa escuela, que fueron los que promovieron el amparo, se permitió el que los niños de ese plantel educativo sí fueran a la escuela. Entonces, ¿cómo puede haber otra escuela en la esquina o a 2 cuadras y esa escuela está cerrada porque quizá no ha promovido su amparo? Pero aquí el tema es, ¿esa restricción en el derecho era válida, era permitida o no? ¿Era proporcional el que se continuara con esa vigencia de la norma y se evitara que los niños fueran a la escuela o no? Yo no quiero decir si la decisión es correcta o incorrecta, claro que no, sino el trabajo de los jueces en esos casos y lo que nuestras resoluciones pueden generar. Las herramientas que hoy tenemos, el control de la constitucionalidad de las normas secundarias, la interpretación conforme al principio pro persona, etcétera, son herramientas muy útiles para la mejor satisfacción de los derechos de las personas, pero repito, si no lo sabemos utilizar adecuadamente, también podemos generar una incerteza jurídica, un caos, y para eso no está el derecho. Un caso que no tiene nada que ver con la pandemia, pero yo lo relacioné un poco con estos temas, es también otro amparo que se dio a conocer en los medios de comunicación, en donde una persona hace una petición vía Twitter y como no se le contestó a un ente público, pues entonces en un amparo se le dijo a ese ente público que tenía que dar una contestación vía Twitter porque si no se violaba el derecho de petición contemplado en el artículo 8 constitucional. Entonces, ahora pues imagínense, digo, no quiero generalizar, pero lo que pudiera pensar cualquier persona, decir, bueno, yo hago mi petición vía Twitter, vía Facebook, vía cualquier red social, y entonces la autoridad ya está obligada a cumplir con ello. Se generaron muchas posturas a favor o en contra, incluso yo vi algunas de jueces federales en donde no estaban de acuerdo en que eso violentara el derecho de petición. Pero yo me puse a pensar, bueno, si fuera un caso en el que la persona no puede acudir directamente a la instancia, al ente público, a presentar su promoción, su petición, precisamente por las restricciones que existen, ¿qué tan válido es que, atendiendo al contexto de los hechos, al contexto del caso, de la pandemia que todos vivimos, pues que sí se le obligue a ese ente público a contestar vía la red social a través de la cual se le hizo la petición? Pero bueno, eso sería en el primer aspecto, revisar si las normas que se emiten con motivo de la pandemia, el control que hacen los jueces en relación con esos casos y revisar si la restricción a los derechos es legítima y es proporcional. En el segundo aspecto al que me refería hace un rato es el que esto nos está generando y nos va a generar una crisis económica que es innegable. Y esta crisis me parece que no solamente es económica, sino que a la par nos va a generar otro tipo de crisis, como puede ser la laboral, la escolar. Por ejemplo, muchas personas que estudiaban quizá ya no van a tener la oportunidad de hacerlo, divorcios que se pueden generar, etcétera, etcétera. Son muchas problemáticas que se pueden venir como consecuencia. Y aquí el tema es, esto sí está en el ámbito local, ¿qué debemos hacer nosotros los jueces ante un hecho notorio, como lo son las consecuencias de la pandemia, que va a generar despidos laborales, procedimientos civiles, mercantiles, por vencimientos de crédito, las personas que tenían un adeudo y que ya no lo van a poder pagar porque ya lo despidieron, se quedó sin trabajo, sin ingresos económicos? También puede acarrear la pérdida de bienes muebles, bienes inmuebles, una hipoteca que al final no paga la persona y va a perder su casa o el bien que dejó hipotecado, etcétera, etcétera. Aquí también me parece que tenemos una tarea de grandes dimensiones, porque así como decía que hoy la Constitución
la jurisprudencia de la Corte nos dota de muchas herramientas hermenéuticas, también nos obliga a ya no pensar exclusivamente en se infringió la ley y no atender al contexto de los hechos y entonces aplicar la consecuencia que señala la ley, sobre todo en este contexto de crisis, en este contexto de pandemia que nos va a generar, repito, muchas otras crisis. Nosotros podemos recordar, los que estamos ya un poquito menos jóvenes, ¿verdad? Podemos recordar, y bueno, aunque no sea así, estudiando el derecho, es una resolución que fue de mucha trascendencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación allá por 1998, derivado de la crisis muy fuerte en México, de la crisis del 94-95. El caso que se conoció mucho como anatocismo, que al final no era anatocismo, en donde la Corte dijo no puede haber intereses sobre intereses, pero sí la capitalización de intereses, es decir, los intereses que no se pagaban, que se devengaban y no se pagaban, formaban parte del capital y entonces la deuda se incrementaba y ahí muchas personas perdieron pues lo que tenían, dinero, bienes muebles o bienes inmuebles. Y fue, si ustedes lo recuerdan, pues una resolución de la Corte duramente o fuertemente criticada. Hoy, por supuesto, tenemos una realidad totalmente diferente. Quiero traer también aquí a colación el caso de los jueces de España, en donde se vino una crisis de desahucios, precisamente por la crisis que estaba enfrentando España en 2016-2017 se empezó a dar todo esto ya ante los tribunales y los jueces de España, los jueces ordinarios, paralizaron los procesos que tenían vigentes, eran 20,000 casos aproximadamente los que se suspendieron, hasta en tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se pronunciara al respecto porque mucha gente la estaban desahuciando, estaban perdiendo sus casas y los estaban dejando en la calle. Ya no era un tema de 1, 2, 3, sino que se convertía en un problema social. Y gracias a la acción que tomaron los jueces de paralizar estos procedimientos, y bueno, que se acudió a solicitar la opinión ante este Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues es que muchas personas lograron el no perder lo que les correspondía, se alegaba ahí una cláusula abusiva en los contratos de aplicación anticipada, etcétera, etcétera. Pero bueno, muchas cuestiones de estas nos pueden suceder a nosotros y entonces nosotros como jueces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ver exclusivamente el que una persona dejó de cumplir con sus obligaciones civiles, mercantiles? No vamos a tomar en cuenta por qué fue la pandemia, la crisis, los despidos, etcétera, etcétera, que las personas ya no tienen los mismos ingresos con los cuales se comprometieron en sus contratos, en sus créditos, en los adeudos que ellos contrajeron en su momento. Entonces, aquí, como repito, pues, ¿qué vamos a hacer nosotros los jueces ante toda esta situación? Creo que no podemos soslayar la situación en la que se pueden enfrentar muchas personas, no solamente 1, 2 o 3. Y todo es una cuestión de metodología para generar la seguridad, la certeza jurídica y hacer prevalecer el Estado de Derechos. Nosotros como jueces debemos detectar si el problema que tenemos en nuestro tribunal es un conflicto o una colisión entre derechos o entre principios, para entonces poder aplicar el método de la ponderación y justificarlo vía proporcionalidad. O si se trata de una norma secundaria que de aplicarla violenta o restringe indebidamente un derecho reconocido en la Constitución o en algún tratado, para entonces recurrir a la interpretación conforme. Y si el caso no se salva, si no se salva la constitucional de la norma, como ya sabemos, entonces inaplicarla. O si es un caso que puede resolverse con 2 normas aplicables al caso, que puede generar 2 interpretaciones diferentes o 2 soluciones distintas, para entonces poder aplicar el principio pro persona, ya sea como preferencia normativa o como preferencia interpretativa. Esta metodología está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todos los jueces nos ceñimos a la Constitución, por supuesto. Cuando nuestra Constitución señala que los derechos pueden restringirse solo en los casos establecidos en la propia Constitución y también cuando indica que las normas deben aplicarse conforme a los derechos reconocidos, buscando siempre la protección más amplia a favor de los derechos reconocidos para las personas. Los jueces nos debemos a la sociedad a la que servimos. Hoy no es necesario que el justiciable espere llegar a los tribunales de amparo para la protección de sus derechos, porque en lo local lo podemos hacer gracias a todas estas herramientas. Solo que sí debemos hacerlo
con apego a la legalidad, a los principios de interpretación reconocidos para que nuestras decisiones no vayan a generar inseguridad y también falta de certeza jurídica. Esa sería mi intervención, señora consejera. Muchas gracias a todos por su atención. No, que muchas gracias a usted. Fue muy interesante todos los planteamientos que nos fue dando. Y bueno, pues muchas gracias. Le doy el uso de la palabra al doctor Rogelio Flores del Instituto de Estudios Constitucionales de Querétaro. Muchas gracias, consejera. Primero expreso mi agradecimiento por la oportunidad de estar en este panel que para mí resulta muy importante porque estoy compartiéndolo con destacadas y un destacado juzgador en uno de los temas que me parece que hay que poner mucha atención. La justicia ordinaria de cara a las emergencias. Cuando estuvimos planeando este segundo encuentro entre la función jurisdiccional y la academia, veíamos la necesidad de poner sobre la mesa estos escenarios inéditos que se están presentando como consecuencia de la pandemia. Y lo advertíamos desde las 3 dimensiones que ustedes ya conocen, y nos parecía que uno de los elementos más importantes era cómo la justicia ordinaria tenía que abordar estos problemas que todos los días lo hace, pero que el contexto es inédito y que vale la pena reflexionar en la manera en la que debemos hacerlo a partir de lo que ya decía Mariela. Los jueces locales representan ser el primer contacto de las personas ante la solución de estas situaciones adversas que se están generando y que continuarán generándose como consecuencia de la pandemia. Por eso es que mi exposición, que por supuesto va a ser desde un enfoque académico, la he dividido en 3 partes. Primero, quiero exponer cuál ha sido la respuesta del Estado ante la pandemia. Esto es importante porque derivado de la respuesta que el Estado ha generado, podemos ubicar los distintos tipos de emergencia que se han provocado como consecuencia de la pandemia, y una vez que identifiquemos los tipos de emergencia, en cuál de estos es donde la justicia ordinaria juega un papel importante. Y una vez que estemos ya en ese punto, pues plantearé reflexiones acerca de cómo deben, o los aspectos que deben de considerar también al momento de resolver esos problemas que están en el ámbito de la jurisdicción ordinaria. Muy bien, bueno, las características de la respuesta del Estado ante la pandemia. Estos son figuras que están ya reguladas en las constituciones y que, independientemente del nombre que asuman estas instituciones creadas para hacer frente a situaciones extraordinarias como una pandemia, podemos identificar 3 características que estas van a tener un impacto. La primera de ellas es que las atribuciones, uno de los principios democráticos, que es la división de poderes, de alguna manera se modifica en una situación de emergencia, porque las atribuciones que tienen los poderes y que están claramente delimitadas para hacerle frente a una situación de emergencia se concentran en alguno de los poderes. Esto, por supuesto, tiene que ser de manera temporal. Sin embargo, tiene un impacto, por supuesto, en toda la institucionalidad democrática. Segunda característica, un escenario natural de la respuesta del Estado ante una situación de emergencia es la restricción de derechos. Invariablemente, el Estado tiene la necesidad de restringir derechos con los procedimientos establecidos en las constituciones y con estas cláusulas de intangibilidad o núcleo duro de derechos con los cuales no puede incluso suspenderlos, pero el escenario natural es de restricción de derechos. Esto, por supuesto, que también tiene que ser temporal. Y en el contexto latinoamericano hay una tercera característica que también juega un papel importante, que es la militarización del espacio público. El papel que juegan las Fuerzas Armadas en todo este proceso, que ya en sí mismo nos encontramos ante una inercia
de militarización del espacio público y que ha sido aumentada todavía en razón de la respuesta que el Estado tiene que darle a la emergencia de salud. Bueno, una vez que tenemos este escenario extraordinario, hay que poner atención. Hay que poner atención en los tipos de emergencia que produce una situación como la que estamos viviendo. Estas las he identificado en tres. La primera de ellas, ¿qué emergencia se genera derivado de la pandemia? La democrático-institucional. Esa es la primera que hay que poner atención. ¿Por qué? Porque tanto la concentración de atribuciones como la restricción de derechos, que deben de ser temporales, habría que poner atención en esa característica de la temporalidad. Porque puede ser que esas atribuciones extraordinarias o esas restricciones de derechos dejen de ser temporales y se continúen bajo la justificación de hacerle frente a la pandemia. Esto, por supuesto, podría provocar una crisis democrático-institucional y que esto impacta, por supuesto, en todos los poderes. La segunda crisis, la sanitaria, la de salud, esta tuvo como consecuencia el confinamiento. Obligatorio en algunos países, voluntario en otros, pero el caso es que nos encerraron en nuestras casas y nos recomiendan todo el tiempo que la condición social se reduzca al mínimo. Se cerraron los poderes judiciales. Ya el juez Hernández nos decía que en concreto cómo el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México le había hecho frente a esto, como lo han hecho todos los tribunales, ante la necesidad de cerrar el Poder Judicial, porque es uno de los focos de contagio ante la gran cantidad de usuarios que de manera cotidiana acuden a estos espacios. La inactividad del Poder Legislativo también es algo que se caracterizó en la mayoría de los países, principalmente de Latinoamérica. Bueno, estas dos crisis, tanto la democrático-institucional como la sanitaria, le corresponderían, de alguna manera, enfrentarlas a los jueces constitucionales. Pero hay una tercer crisis, que es donde me parece que entra el Poder Judicial, la económica. Derivado de tanto los efectos de las decisiones que inciden en lo democrático institucional como las medidas para hacerle frente a la contingencia de salud, la actividad económica se redujo al mínimo y una consecuencia de ello es que se generó el incumplimiento de obligaciones de distintas naturalezas, las civiles, las mercantiles, las familiares, las laborales, pero se generó escenarios que imposibilitaron a muchas personas cumplir con sus obligaciones. Ahí es donde me parece que en este tercer tipo de emergencia y los efectos derivados de esta, es donde la justicia ordinaria juega un papel bien relevante, porque por un lado, tienen que identificar que como jueces ordinarios y en el ámbito de sus competencias, están obligados a garantizar los derechos. Pero al mismo tiempo, deben de ofrecernos la certeza de que va a prevalecer la voluntad del derecho y no la voluntad de las personas. Es decir, la seguridad jurídica. Tienen frente a ustedes estos dos compromisos: garantizar los derechos y también la seguridad jurídica. El tema es cómo vamos a hacer esto. Esto sabemos que lo realizan todo el tiempo. El punto es que hoy estamos ante escenarios inéditos, en donde la función jurisdiccional es clave para que esto suceda. Y allí es donde considero que debe de entender la función jurisdiccional desde tres claves. Y esto lo digo siguiendo a mi querido amigo el profesor Pedro Salazar. La función jurisdiccional debe verse desde una clave incluyente, otra emancipadora y otra dignificante. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿A qué me refiero con estas tres? Que
¿En qué momento identificar cuando la función jurisdiccional al momento de abordar un problema que se le plantea debe de identificar dos cosas? Por un lado, a las personas que están involucradas en el conflicto o en el caso concreto, y por otro lado, el contexto en el que se suscitó ese conflicto que ustedes deben de resolver a través del derecho. Me refiero a esas tres claves. La incluyente. Primero, pues hay que tomar en consideración la cualidad de las personas involucradas en el caso concreto, porque partiendo de la condición social y la posibilidad de que las relaciones que se generan de manera natural derivadas de esta condición social, en algún momento pueden suscitarse conflictos. Y esos conflictos tienen que ser resueltos por un tercero ajeno y que por vía del derecho encuentre una solución. Y ese tercero ajeno son ustedes, la función jurisdiccional local. Pero hay que tomar en consideración la cualidad de las partes. Cualquiera que ésta sea, cualquiera que implique una posición de desventaja en ese conflicto. Y allí es donde entra la consideración de género, personas con discapacidad, personas indígenas, niños, niñas, adolescentes, etcétera. Estas cualidades que hacen que ustedes tengan que mirar con una óptica específica la manera de abordar ese caso. A eso se refiere la clave incluyente. La segunda, la emancipadora. Esto tiene que ver con también una característica de las sociedades, que es el poder. El poder que puede tener tres fuentes: el poder político, y de ese se encarga, o el poder público, y de ese se encargan los jueces constitucionales, y en el ámbito del derecho privado, que es el que principalmente ven en la justicia ordinaria, pues el poder económico o el poder ideológico. Cualquiera que sea la fuente del poder entre las personas que están en un conflicto, hay que tomar en consideración que esta condición de superioridad no tenga un impacto en la solución de ese problema. Y para ello debe ser entendido el derecho como un sistema de reglas igualitarias, en donde la posible diferencia que existe entre las partes involucradas en un conflicto que deben de resolver los jueces locales no impacte en el resultado de ese problema, en la decisión final que van a tomar. Entonces, hay que tomar en consideración eso. Y para identificarlo, pues el contexto nos va a ayudar. Porque ese contexto que de manera fuera de escenario pandemia, tiene consideraciones específicas y que es algo que ustedes ya evidentemente hacen, pero me parece que las distintas crisis generadas por la pandemia nos hacen que advirtamos ese contexto y que identifiquemos de qué manera los jueces locales pueden equilibrar esa posición de superioridad que una de las partes puede tener. Y los dos ejemplos que puso Mariela me parecen muy representativos de esto que les estoy diciendo, tanto el anatocismo como los desahucios en el caso español. Es decir, si se identifica que en el conflicto existe una condición de superioridad, que esto puede tener un impacto en el resultado, pues los jueces locales tienen que intervenir para equilibrar y tomar las decisiones que sean necesarias. En el caso europeo se dio esto que resulta muy interesante también, de la manera en la que se pueden utilizar esta interacción entre la jurisdicción supranacional. Y en el caso del Tribunal de la Unión Europea, que no es un tribunal de derechos humanos, y utilizaron esa figura de la cuestión prejudicial, donde un juez local le puede preguntar a este tribunal supranacional, que tiene como propósito que prevalezca el derecho de la Unión Europea, identificar si esa decisión es armónica con el derecho de la Unión. Y eso es un ejemplo de cómo se puede utilizar en el ámbito de sus competencias también esta jurisdicción supranacional. Bueno, eso pues también de alguna manera nos tiene que servir de guía,
de cómo utilizar la jurisdicción supranacional en derechos humanos, que hoy tenemos la posibilidad de acudir a ella porque la Constitución expandida por el parámetro de control establecido en el artículo 1 ya nos posibilita acudir a esta jurisprudencia. El punto es tener cuidado en cómo utilizamos esa jurisprudencia en el caso concreto y el efecto que generamos. Y eso me da pie para entrar al tercer elemento, dignificante, es decir, el de los derechos humanos. Allí yo plantearía dos preguntas que me parece que pueden ayudar a clarificar la dificultad en la que se encuentran ustedes, jueces locales. Pregunta número 1 es, si ustedes son jueces de derecho, si ustedes como jueces locales tienen obligación de tutelar derechos humanos. La respuesta evidentemente es sí, sí tienen la obligación de tutelar derechos humanos. Segunda pregunta, ¿ustedes, jueces locales, son jueces de derechos humanos? Formalmente hablando, mi primera respuesta es no. Esos son los jueces constitucionales. Por vía del amparo, tienen competencia para tutelar derechos fundamentales, que esa es la garantía constitucional que sirve para eso. Pero ustedes en principio tienen que resolver el conflicto que se les plantea en razón de sus competencias, penal, civil, mercantil, familiar y ahora laboral próximamente. En principio es eso. Y de manera complementaria, también tienen que identificar cuáles son los derechos humanos que están involucrados en su caso concreto y la manera en la que tendrían que identificar cómo garantizar esos derechos. O más bien, cómo el efecto de sus decisiones no afectaran alguno de los derechos que están involucrados en un contexto específico que es el de la pandemia. Es decir, la función dignificante nos lleva a garantizar los derechos, pero sin validar el incumplimiento de obligaciones. Porque me parece que sería muy grave que con propósitos de garantizar derechos, desde el Poder Judicial local se validara el incumplimiento de las obligaciones. Porque eso generaría inseguridad jurídica. Pero al mismo tiempo, tienen que identificar cómo en un contexto inédito deben de abordar los asuntos desde una perspectiva distinta con el propósito de garantizarnos la seguridad jurídica y al mismo tiempo tutelar derechos. Es un reto, por supuesto, complejo y ahí es donde me parece que esta confluencia entre la función jurisdiccional y la academia es de enorme utilidad. Esto podría continuar con lo que ya decía Mariela, los métodos interpretativos o las pautas hermenéuticas, identificar el tipo de norma. Una vez que identificamos el tipo de norma, pues qué método interpretativo utilizar en el caso concreto para garantizar estos dos elementos, seguridad jurídica y derechos, pero eso me llevaría mucho tiempo y no sería objeto de esta mesa y tampoco es mi propósito excederme en el tiempo que me ofrecieron para ello. Por eso es que con esto concluyo mi exposición y reiterando, por supuesto, la posibilidad que tuve de participar en esta mesa y hacerlo en compañía de las y el panelista. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante su planteamiento que nos da mucho a pensar, ¿sí? Y bueno, pues seguimos con la siguiente panelista, que es la jueza Alejandra Ramos del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua. Gusto en saludarla y pues estamos aquí listos para escuchar cómo les ha tocado a ustedes ir trabajando en esta emergencia sanitaria en que nos hemos visto envueltos inusitadamente en este año, que pensamos que iba a ser por poco tiempo y se ha alargado por ya casi el año. Gusto en saludarla. El gusto es para mí, consejera. Muchas gracias. Y muchas gracias al Consejo de la Judicatura Federal, particularmente al Instituto de la Judicatura Federal,
al doctor Arturo Bárcena por su amable invitación, al igual que al doctor Rogelio Flores, que ha sido tan amable en contactarme, en mantenerme al tanto de los detalles. Soy un poquito aprensiva, entonces hoy ya desde temprano lo estaba molestando y bueno, señor director de la Dirección de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, muchas gracias. Y bueno, también es un gusto para mí compartir el panel con la magistrada Mariela Ponce y con el señor juez Eliseo Juan Hernández, que lo saludo con mucho gusto. Habíamos coincidido en una ocasión la magistrada y su servidor en un evento de UNICEF y de la Corte y me da mucho gusto saludarla de nuevo, magistrada. Siempre muy interesantes sus aportaciones, al igual que de nuestros compañeros panelistas. Yo quiero plantear mi presentación desde un punto de vista más vivencial, porque nos han pasado muchas cosas que, así como lo anticipaba la consejera, no podíamos vislumbrar, no podíamos habernos anticipado. Esta realidad nos rebasó. Yo les quiero platicar cómo empezamos en el sistema de justicia penal en el estado de Chihuahua. Muchos de ustedes recordarán que la modificación del sistema fue previa a la reforma constitucional de 18 de junio de 2008. La primera generación de jueces y juezas a la que pertenezco empezamos a trabajar en enero de 2007. Y bueno, este cambio de metodología del sistema, pues que implica pasar de la palabra escrita a la palabra hablada, particularmente a la oralidad, pues nos implicó que las comunicaciones entre personas juzgadoras, las comunicaciones con los justiciables, requirieran de tecnología. Incluso cómo documentábamos nuestras actuaciones. A partir de ese momento, pues las firmas dejaron de ser físicas en este legajo, empezamos a optar por las firmas electrónicas y también, bueno, pues a desarrollar sistemas de videoconferencia tan simple como por la presencia de testigos protegidos que debían estar en una sala adjunta, además con modificaciones en su imagen, esto es difuminadas o cambios en la voz, y entonces cómo de repente nos vimos envueltos en la necesidad de implementar muchos cambios tecnológicos. Por supuesto, esto se fue incrementando conforme se fue implementando el sistema en el Estado. Esto quedó concluido a mediados de 2008 y ya conforme entra la reforma a nivel nacional, pues naturalmente las comunicaciones y cuando tenemos actos procesales con detenidos en otras entidades federativas, pues esto nos obliga a tener el uso de tecnologías. Lo común con nosotros, los y las juzgadoras del fuero común, es que podamos tener, por ejemplo, una persona detenida por delitos del fuero federal en determinada entidad federativa y también están a nuestra disposición. Y actualmente, pues veíamos, es muy fácil porque pedimos el apoyo a un órgano jurisdiccional de aquella entidad y tenemos disponible la tecnología. Parecía que era como algo muy, muy resuelto, algo que ya no era materia de preocupación. Sin embargo, cuando llega la situación de la pandemia y particularmente cuando suspendemos actividades presenciales el 17 de marzo de 2020 y al menos dejamos los actos urgentes para su desarrollo en teoría, porque en realidad no pudimos solamente con el desarrollo de los actos urgentes, veíamos que esto era sumamente gravoso para los justiciables. Ahí es cuando nos enfrentamos con el problema de que esta tecnología que para nosotros había sido suficiente, que había sido de avanzada, en realidad no era para nada la necesaria para afrontar el problema. Les quiero decir, por ejemplo, en números, cómo lo pudiéramos dimensionar. Contábamos en ese momento en la ciudad de Chihuahua con 16 salas habilitadas para primera instancia, solo para fase de control. De esas 16 salas, solamente 4 estaban habilitadas para videoconferencia, ya fuera con otro distrito judicial del estado, con otra entidad federativa, o bien dentro de la misma ciudad, pero vía videoconferencia con la sala especial para niños, niñas y adolescentes, o bien con las salas especiales para testigos protegidos. Solamente 4 salas.
Imagínense que de repente viene la suspensión de labores y tienes 40 y tantos jueces, 45 jueces específicamente, para 4 salas con un volumen de aproximadamente 200 audiencias al día. Esto en realidad se volvió una imposibilidad material. ¿Qué tuvo que hacer el tribunal? Bueno, particularmente el Consejo de la Judicatura, creo que una de las mejores decisiones que se tomaron fue mantener reuniones periódicas. En un principio eran semanales con las personas juzgadoras. Ahí pudimos nosotros expresar nuestra preocupación porque muchas personas no tenían un acto en teoría urgente que celebrar, por ejemplo, un acuerdo reparatorio con persona no detenida, pero pensemos que familias que se quedaron sin sustento y como ese acuerdo reparatorio en ese momento en realidad se convertía en una situación apremiante para esa víctima, ¿no? Y cómo entonces teníamos que replantearnos la justicia en términos de esta contingencia y cómo no podíamos exponer tampoco la salud de los justiciables. El Tribunal Superior de Justicia de inmediato lo que hizo fue ampliar el ancho de banda, que era uno de los primeros obstáculos que teníamos, dotar al personal de equipos informáticos adecuados. No todas las personas juzgadoras contábamos con equipos que nos permitieran desarrollar videoconferencias, que tuvieran cámara, que tuvieran micrófono. Y entonces esta fue la primera parte y además celebrar contratos con empresas que prestaran servicios de videoconferencia mucho más accesibles a la ciudadanía, como este en el que estamos trabajando ahora. Webex, por ejemplo, es uno de los que adquirió el tribunal. Eran programas como interinstitucionales, de uso interinstitucional, los que se tenían antes, de tal manera que hacían muy complicada la videoconferencia con los ciudadanos comunes. Luego, gestión administrativa se dio a la tarea de contactar a defensores públicos particulares para que ellos y ellas nos indicaran a su vez qué posibilidades tenían de las videoconferencias, cuáles iban a ser sus métodos de contacto. Muchas de estas personas, particularmente los servidores y servidoras públicas, defensores, asesores jurídicos, por corresponder a grupos vulnerables, pero podían trabajar. Y entonces teníamos que aprovechar esa posibilidad para desarrollar los procesos. Ellos y ellas nos fueron compartiendo sus métodos de contacto para las videoconferencias. También se fueron poniendo en comunicación con las personas a las que representaban y en realidad llegamos a tener prácticamente cubiertos todos los casos para poderlos desarrollar por videoconferencia. Esto también, este temor o este miedo de lo que pudiera venir a futuro ocurrió porque, si bien es cierto, hubo suspensión entre comillas de labores el 17 de marzo de 2020, pues lo cierto es que todos los actos urgentes se llevaban a cabo, entre ellos las audiencias iniciales con persona detenida. Y nos dábamos cuenta que las guardias tenían una carga muy superior a las que se estaban teniendo en periodos ordinarios, particularmente por la violencia familiar que se incrementó. Y entonces, si nosotros cerrábamos indefinidamente, lo que íbamos a propiciar era un rezago que, cuando esto implicara en la reanudación de plazos, se iba a traducir en un retardo a la justicia, y además de estas situaciones, que muchos de los casos implicaban no solamente la libertad de las personas, y algunos no tenían involucrada la libertad de las personas, pero sí otros derechos que eran inherentes o que estaban comprometidos también con la pandemia, como el patrimonio. Y entonces teníamos que buscar formas de dar respuestas a la sociedad, de buscar la manera de trabajar, de no detener el trabajo. Les cuento que al término de la suspensión de plazos el 29 de junio de 2020, logramos mantener los números de asuntos en trámite que teníamos, y todo a través de videoconferencia.
lo que llegamos a hacer por el volumen de jueces disponibles, el volumen de audiencias que se seguían requiriendo y lo reducido, aún y con la ampliación del ancho de banda de los equipos y de los servicios de videoconferencia, fue que ampliamos los horarios de trabajo, prácticamente de las 8 de la mañana a veces hasta las 11 de la noche, porque solamente aprovechando una sala, cada persona juzgadora, todo un día completo era suficiente para poder hacernos cargo de nuestros asuntos y poder seguir dando el servicio a la ciudadanía. Además, en el caso de personas con escasos recursos, el Tribunal Superior de Justicia los detectó y enviaba personal debidamente protegido a prestar equipos, iPads particularmente o tablets, para prestar los equipos para el desarrollo de las videoconferencias y que no fuera un obstáculo para el acceso a la justicia, obviamente con el Internet también disponible para el desarrollo de estos actos procesales. Ahora, otra de las situaciones que enfrentamos fueron las medidas cautelares y particularmente la medida cautelar de prisión preventiva. Sabemos que la medida cautelar de prisión preventiva la imponen los jueces en funciones de control. Sin embargo, también sabemos que en 2016 se emite una nueva Ley Nacional de Ejecución Penal que entra en vigor paulatinamente con un límite temporal del 30 de noviembre de 2018 para todo el país, y esa ley de ejecución señala pues que son los propios jueces de ejecución quienes se deben encargar de vigilar las condiciones de internamiento. Entonces, cuando nosotros jueces, en funciones de jueces de control, empezamos a revisar medidas cautelares, nos dimos cuenta de que no habían variado las condiciones de imposición, que en todo caso se trataba de una situación de condiciones de internamiento asociadas a las características de las personas. ¿Y qué ocurrió? Que desde para nosotros entró en vigor la ley nacional el día último de noviembre de 2018. A partir de ese momento, cuando estábamos en funciones de control, remitíamos el oficio para supervisión de condiciones al juez de ejecución, pero los defensores no pedían las audiencias de supervisión de condiciones. Todo lo que tenía que ver con condiciones de alguna forma se ventilaba ante jueces de control, pero ahora con la pandemia muchas de las situaciones que se ventilaban, que eran condiciones de internamiento, se nos llevaban a nosotros los jueces de control. Y entonces no teníamos facultades, por ejemplo, para hacer llamamientos a la autoridad penitenciaria para en un momento dado someter al contradictorio estas cuestiones. Y entonces lo que ocurrió fue que el Consejo de la Judicatura reasignó los roles, nombró nuevos equipos, por decirlo de alguna forma, o grupos de jueces de ejecución que se estaban encargando ya no de lo que se habían encargado desde la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que era de establecer planes de actividades, verificar los beneficios preliberacionales que operaban y de determinar el cómputo de compurgación de las penas, sino ya en un momento dado lo que se empezaron a dedicar era a verificar condiciones de internamiento, a realizar audiencias privadas en las que se solicitaban los expedientes médicos o los certificados médicos de las personas, se determinaban comorbilidades y en un momento dado llegaron incluso a tomar medidas inmediatas. Recuerdo una persona con comorbilidades, particularmente un síndrome metabólico, diabetes mellitus y obesidad mórbida, que la encuentran ya contagiada de COVID y de inmediato el juez de ejecución dice, a ver, momento, no puedo esperar a que yo remita esto a juez de control, tengo que tomar una medida urgente como juez de ejecución, y esa medida urgente es que se le brinde atención médica en una institución y de inmediato ordeno, si bien el Cerezo contaba con un centro adecuado, con ventiladores y con personal médico, él consideró que debía haber una protección reforzada en un centro médico donde tuviera
mayor desarrollo en las diversas especialidades, particularmente en medicina interna, que era el otro ámbito fuerte que necesitaba esta persona. Y luego remite a juez de control y ya nosotros como personas en funciones de jueces de control realizamos la revisión de estas medidas cautelares y determinamos la situación en que debían continuar o no. También esto nos hizo replantearnos la racionalización de la medida cautelar. Nos preocupaba y nos sigue preocupando bastante la medida cautelar o las medidas cautelares de prisión preventiva oficiosa, pues nos dimos cuenta que afortunadamente los delitos en los que teníamos, o la mayor parte de los casos en los que teníamos decretada la medida cautelar de prisión preventiva, había un alto riesgo de fuga, había un alto riesgo de daño a las víctimas, o sea que el sistema, si bien está boicoteado, por decirlo de alguna manera, por la norma, incluso por la norma constitucional, las buenas prácticas han conducido a que estos asuntos en los de prisión preventiva oficiosa de alguna forma hayan podido salir de estas etapas preliminares y sean en realidad los casos, fueron muy pocos casos en los que pudimos modificar la medida cautelar por otra no privativa de libertad. La mayor parte de ellos era tal el riesgo de fuga que tuvimos que modificarlas por resguardo en el propio domicilio. Algunos era tan alto el riesgo de fuga que se tuvo que acompañar de un localizador electrónico. Incluso, pues nosotros hemos estado frontera de la prohibición de salir del país, retirando la visa, que es el documento más usual, la visa estadounidense, el pasaporte, en fin, esta serie de medidas que en un momento dado pues nos han permitido, si no contrarrestar por completo el riesgo de fuga, sí, si bien este existe, pues de alguna manera privilegiando la integridad y particularmente la salud y la vida de estas personas que presentan comorbilidades. Ahora, otra de las situaciones que también tuvimos que en un momento dado repensar y discutir y ejecutar fue el desarrollo de los juicios orales. Los juicios orales, una de sus características primordiales o que se materializa con, digamos, con toda su dimensión en juicio, pues es la inmediación, cuando el órgano de prueba comparece ante la persona juzgadora a hacer su relato, a hablar sobre los hechos, y cuando también la persona juzgadora tiene a la vista, aprecia las pruebas de manera directa. Y entonces veíamos o vemos antecedentes o precedentes en distintos sentidos. Algunos en el sentido de que es permitido que se atempere la inmediación a través de mecanismos electrónicos para preservar la salud de las personas, y hemos visto otros criterios en donde nos dicen que el atemperar o el vulnerar de alguna manera la inmediación es vulnerar uno de los principios en los que se basa el juicio oral. Esto tendría que ver con otras razones prácticamente de razonamiento judicial y diferentes escuelas de pensamiento, que creo que no es el caso ahondar, pero que al final de cuentas son escuelas de pensamiento que nos llevan a conclusiones divergentes. Una, a que en todo caso la inmediación sirve para garantizar el contradictorio, y otra que incluso sirve para valorar manifestaciones no habladas de la persona dignas de valorarse. Y entonces teníamos ese gran dilema. Ante ello, bueno, pues lo que optamos por hacer fue destinar estas salas que en un momento dado ya estaban ahí en el tribunal disponibles, que requerían menor tecnología que las que requieren videoconferencia para conectarse entre sí, y entonces empezamos a hacer el desarrollo de audiencias utilizando 2 o 3 salas para juicios orales. Por ejemplo, el órgano jurisdiccional junto con el órgano de prueba en una sala, en otra sala la mesa del Ministerio Público y en otra sala la mesa de la defensa. Si eran muchos los elementos, por ejemplo, de la asesoría jurídica, podía compartir sala con el Ministerio Público o compartir mesa con la defensa. Bueno, las combinaciones podían ser tantas como fuera posible tener espacios de por lo menos 1,5 metros entre persona y persona. Y así hemos podido preservar
la inmediación sin temer cuál vaya a ser el criterio de la alzada o bien en un momento dado cuál vaya a ser el criterio en el amparo directo. Naturalmente, el volumen de juicios orales se redujo y como les comentaba, las audiencias de control se nos incrementaron. Nosotros estábamos en un proceso de fusionar la actividad de jueces de control con la actividad de tribunales de enjuiciamiento. Entonces, lo que generó esta situación fue que la situación idónea para que ya todas las personas juzgadoras pudiéramos conocer control y pudiéramos conocer juicio. ¿Esto en qué se ha traducido? Que estas guardias que se han vuelto extenuantes con volúmenes de trabajo a los que no estábamos habituados, puedan en un momento dado desarrollarse por un mayor número de personas en funciones de control, que al mismo tiempo podamos desarrollar los juicios orales, pero lo principal que creo que es lo que nos ha preocupado más a las personas juzgadoras, garantizar la validez de todos los actos procesales y permitir el acceso a la justicia de todos los justiciables con prontitud y sin necesidad de detener los procedimientos. Déjenme les cuento ya por último, porque creo que estoy un poquito sobre el tiempo. Así es. Gracias, consejera, que el 27 de octubre nosotros tuvimos un vuelco terrible en la pandemia. Una situación muy crítica en la que se elevaron los niveles de contagio y el sistema de salud se vio rebasado. Estas prácticas que habíamos tenido a partir del 17 de marzo nos han permitido que no haya un cambio sustancial a partir del 27 de octubre. Todo lo que no se puede celebrar en videoconferencia está suspendido, pero esta forma en que habíamos actuado por videoconferencia nos permite seguir manteniendo el trabajo sin generar rezago, porque el rezago no significa más que algo administrativo. El estar dando respeto, el estar garantizando el derecho a la justicia pronta que requieren todos, que requieren todas las personas. Con esto entonces concluyo y les agradezco mucho a todos y a todas las personas que nos acompañan tanto en la mesa de panelistas como también en las redes sociales. Muchas gracias a todos por estas grandes opiniones y trabajo que han estado realizando en cada uno en su trabajo, en su papel, ¿sí? Es un panel muy importante porque estamos viviendo un contexto inédito y los poderes judiciales han trabajado mucho implementando medidas, haciendo acuerdos, enfrentando todas las situaciones, enfrentando también la misma sensación que todos tenemos de no contagiarnos, de que no contagien las demás personas. Y entonces sí se ha hecho un trabajo muy, muy fuerte, yo creo, en todos los poderes judiciales, y en el cual también pues se ha trabajado para que prevalezca el Estado de Derecho, porque pues todos sabemos la función tan importante que es no otorgar inseguridad ni que falte certeza en el trabajo que se está haciendo, como también el hecho de que se nos restrinja de las libertad de salir, de estar trabajando fuera, y que pues bueno, pues hay que tutelar derechos, hay que dar seguridad jurídica, hay que valorar todas las cuestiones que como órgano jurisdiccional se tiene que hacer, como es el valorar los conflictos entre las personas que llegan a estas circunstancias. Y en este momento valorar el contexto en el cual están sucediendo las cuestiones, y vemos cómo cada órgano ha implementado cómo salir avante en estas cosas en el aspecto
tecnológico, en el aspecto jurídico, en la situación pues de no generar inseguridad jurídica, que eso es lo más importante, el trabajo que se ha ido haciendo para que las cosas salgan, que no se rezaguen. Es muy importante ver cómo se tomaron las medidas, en ver también la situación de los justiciables que están internos, que necesitan una atención de ver cómo están también y poder tomar medidas urgentes en toda esta situación, que realmente sí es una situación muy, muy, muy difícil que estamos enfrentando. Yo creo que en todos los lugares, en toda la República Mexicana, en todos los poderes, las decisiones que se han ido tomando, pues han ido pues ayudando que la justicia no se detenga, que esto esté caminando como tiene que ser. Bueno, pues ya dejo de hablar un poquito para seguir con las preguntas que se van a formular, en el cual no les voy a hacer por orden de quién empieza primero, sino quien quiera contestarlo podrá hacer el uso de la palabra. Y tenemos unas preguntas como: ¿cuáles han sido las consecuencias inmediatas de la pandemia en términos de las cargas de trabajo y saturación de los tribunales, y cómo le han hecho frente? Por ejemplo, ¿han desarrollado estrategias de gestión del despacho judicial específicamente diseñadas para la emergencia sanitaria? Esa sería una pregunta. No sé si alguien la quiera contestar. El juez Eliseo Juan Hernández. Gracias, consejera. Pues el Poder Judicial de la Ciudad de México ha desarrollado estrategias sobre estos aspectos. Particularmente antes de continuar con las actividades, se estuvieron desarrollando trabajos previos para otorgar mayores herramientas de gestión al Poder Judicial, y se empezaron a autorizar actividades para adelantar ese trabajo. Entonces fue parte de las actividades que estuvimos desarrollando, repito, con la finalidad de que al momento de regresar ese rezago no hubiera la problemática de que los órganos jurisdiccionales fueran rebasados. Y ya específicamente al regreso, parte de estas herramientas que utilizamos, pues las hemos estado desarrollando y perfeccionando, ya no nada más para que se desarrollen durante este periodo de pandemia, sino incluso en miras de que la experiencia se aproveche para cambiar ya en forma definitiva la gestión de trabajo de varios órganos jurisdiccionales. En este específico caso, me gustaría mucho platicar la experiencia que estamos viviendo con los juzgados piloto, con el nuevo sistema integral de gestión, el sistema de expediente digital y particularmente el sistema de citas para trámites. La costumbre del litigante es ir al juzgado para encargar la cédula, el oficio, sacar la cita con el actuario, etcétera, evitando con la idea efectivamente de que buscan los flujos de personas y se eviten los contagios, como se está estableciendo ya gratuito. El litigante autoriza precisamente la consulta del expediente digital a través de SICOR, el órgano jurisdiccional lo valida si está legitimado, y a partir de ese momento, desde su celular, desde su dispositivo electrónico, va a consultar el expediente. Exactamente igual que el expediente físico. Además, con el expediente, que por un lado tiene imágenes de documentos firmados en forma autógrafa, ya las últimas actuaciones autenticadas a través de la firma electrónica. Pero ya los asuntos que llegaron desde el 22 de septiembre, los pilotos, absolutamente con firmas digitales. Esto pues, vale mencionar que cumple con las disposiciones legales de la Ley de Mejora Regulatoria y completa seguridad al justiciable. Y desde ese momento, cuando consulta el expediente, inmediatamente saca su cita, le da la fecha y el litigante va única y exclusivamente a recoger el trámite administrativo, lo cual nos permite
cambiar el estilo de trabajo para que prácticamente el litigante solo vaya a recoger los documentos que es estrictamente necesario o a presentar audiencias, reduciéndose al mínimo este flujo de personas en el Poder Judicial, y creo que podría ser un buen ejemplo de la nueva forma de gestionar el trabajo judicial. Repito, aparte de que regresamos a las actividades y durante esta pandemia, y en miras a que esto también pueda ya quedar como nueva práctica judicial en el estilo de trabajo que tienen los tribunales. Gracias, consejera. Gracias, señor juez. ¿Alguien más quiere decir algo? A mí me gustaría hacer un comentario, consejera. Esto me parece que tenemos que tomar en consideración la complejidad en la que se encuentran los tribunales para hacerle frente a esto por dos razones. Primero, porque están sujetos a las disposiciones del gobierno federal. Es decir, específicamente, el órgano que se constituyó para hacerle frente a la pandemia en nuestro país fue el Consejo de Salubridad General, en donde el primer acuerdo que emitió, el 23 de marzo, donde determina o califica a la COVID-19 como una enfermedad grave de emergencia y de atención prioritaria. El 30 de marzo declara la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, lo que implica es que todas las autoridades tienen que someterse a las disposiciones establecidas por este órgano. Luego hay tres acuerdos que también son importantes y hay que tomar en consideración que no pueden hacer absolutamente nada distinto a lo que está establecido en estos acuerdos. Los poderes judiciales locales están imposibilitados de tomar decisiones que estén por encima o distintos a estos acuerdos. Son tres: el del 11 de mayo, el acuerdo de la Fuerza Armada Permanente; el del 13 de mayo, un acuerdo del Consejo de Salubridad General, donde se establece ya la reapertura y esquema de semáforos, que luego desaparece del diario oficial y al siguiente día, el 14 de mayo, se publica otro por la autoridad que realmente tenía competencia para hacerlo, ¿no? que era el secretario de Salud. A partir de esto, el segundo problema al que se enfrentan los poderes judiciales es el marco normativo insuficiente. Porque para hacer toda esta transición a la justicia digital, o a la e-justicia como se le ha llamado en el Poder Judicial de la Federación, hay que tomar en consideración que no se estaba preparado normativamente hablando. Entonces, primero hay que armonizar eso. Y tenemos un segundo problema, que las entidades federativas no pueden legislar sus procesos ordinarios. Eso es algo que solamente es competencia del Congreso de la Unión. Un Congreso de la Unión que está, digamos que con actividad más lenta, igual como consecuencia de esto. Entonces, los tribunales locales tienen esos problemas. Y hay que armonizar, ¿no? Hay que armonizar también ese marco normativo insuficiente con los parámetros establecidos en los acuerdos de los órganos federales que se crearon para este propósito y que en muchas ocasiones van cambiando, son cambiantes. Entonces, si un órgano se prepara para un acuerdo, para el siguiente ya cambiaron las reglas y entonces hay que adaptarse, y para el siguiente también, y entonces hay que volver a adaptarse. Estamos en esa transición que también es importante identificar que representa un problema para los tribunales locales y después sus disposiciones administrativas, lo que tiene que ver con sus consejos de la judicatura y todo lo que ellos representan. Entonces es una labor verdaderamente compleja. Gracias, doctor. Bueno, yo creo que no sé si alcancemos a hacer otra pregunta o ya vamos, de salida. A lo mejor una más, ¿sí? ¿Consideran que existen algunos efectos positivos derivados de la pandemia? ¿Piensan que la emergencia ha contribuido a vencer la resistencia al uso de tecnologías en la impartición de justicia? ¿Sí? Jueza María Alejandra. Muchas gracias, consejera. Bueno, yo creo que han sido muchos los efectos nocivos que hemos vivido como sociedad a consecuencia de la pandemia, muchas pérdidas de vidas, de trabajo, de salud. Sin embargo,
sí creo que dentro de todas las tragedias, algo bueno siempre se rescata. Me parece que el desarrollo de la tecnología dentro de los poderes judiciales de alguna forma avanzó de una manera más lenta que en otras áreas del conocimiento. Y esto nos forzó a tener que abrirnos. Por ejemplo, nosotros como Poder Judicial, uno de los grandes obstáculos que hemos tenido es que que no contamos con firma electrónica. Estábamos apenas en un convenio con el Consejo de la Judicatura Federal para poder utilizar el mismo sistema que ustedes utilizan y que fuera totalmente fiable. Y entonces, ¿cómo esta situación nos hace apresurarnos? ¿Cómo después de esto ya nada va a ser igual? Por ejemplo, las solicitudes de orden de cateo, muchas veces se veía como la necesidad en algunas entidades federativas de todavía realizarla por escrito y cómo mucha gente que tenía esas resistencias se da cuenta que en una audiencia, en una videoconferencia, la puedes resolver con una buena calidad, incluso garantizando que es el juez y no otra persona quien está resolviendo estos actos procesales. Entonces sí creo que sin dejar de lado, que creo que sería muy ofensivo dejar de lado los efectos nocivos de la pandemia, sí me parece que hay mucho que rescatar y que nos hemos tenido que reconstituir como sociedad y como poderes judiciales, y que después de esta pandemia nunca va a ser igual. Yo vería muy grave que después de esto desaprovechemos toda la tecnología que se ha desarrollado porque nos permite dar mayor acceso a la justicia a quienes requieren de nuestros servicios. Gracias, consejera. Todavía no me acostumbro a la tecnología. Muchas gracias a usted. Bueno, pues yo creo que ya le vamos dando por terminada esta sesión. La verdad fue muy interesante conocer muchos aspectos que nos vamos enfrentando y la verdad yo les agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes en esta sesión. A Carlos de la Rosa, a la jueza María Alejandra Ramos, a la magistrada Mariela Ponce, al juez Eliseo Juan Hernández y al doctor Rogelio Flores, que estuvimos compartiendo muchas opiniones y muchas cosas que a lo mejor podemos ir alimentando también nosotros para saber cómo poder resolver muchas cosas. Muchas gracias, les agradezco muchísimo. Buenas noches. Y a todos los que nos estuvieron escuchando a través de las redes, también les agradecemos su atención que tuvieron con nosotros.